empezar. Bueno, empezamos entonces con esta charla. La pregunta, vino que hay una pregunta o, bueno, una forma de presentar esta charla, que es ¿para qué sirve la composición? Y no por nada yo agrego en fotografía, porque la composición se puede ver también desde el punto de vista de la arquitectura, incluso del diseño urbanístico, del arte, otras expresiones artísticas, la pintura, el dibujo y demás. Así que por eso es que incluí en el título ¿para qué sirve la composición en fotografía? Bueno, ¿ustedes qué creen? Me gustaría escuchar la opinión de si quieren comentarlo. ¿Para qué creen que sirve? Obviamente si están acá es porque a lo mejor buscan la respuesta y buscan que yo les sume algo, pero quizás alguno tenga alguna idea y diga, "Ah, me parece que sirve para tal cosa". ¿Sí o no? Hola, mientras hablaba Sí. me imaginaba, tengo hace mucho como la idea de hacer unas fotos como en un bosque con una mujer, pero que es lobo y una cosa así, y se me hace que la composición te da como un contexto, como por ejemplo esa imagen que tengo yo, esa mujer, animal, y no sé si es un lobo o qué, pero, o loba, eh, y la pondría como un contexto, vive ahí en el bosque, ¿no? Y de noche, ¿por qué? Porque de noche se transforma en... Bueno, me imagino eso, a la pregunta que haces. Bien, bueno, ahí estamos. En Perdón, con- Sí, perdón. sí, O sea, para mí es organizar los elementos como, yo soy profesora de arte visual, sí. entonces lo veo como una organización de elementos y de poder revalorizar o lo que vos querés fotografiar, como que tome más importancia, o sea, en esta composición. Sí, correcto, exacto, sí, sí, muy bien. Sí, yo tenía una idea parecida, es como buscar la manera de acomodar lo que sale en una foto de manera que visualmente Sí. transmita algo más acorde a lo que nosotros estamos tratando de transmitir cuando la tomamos. Bien, perfecto. Aparece la idea de ordenamiento, bien, aparece la idea de esto de transmitir algo, ¿no? De determinada manera. En el caso de quien habló primero, que creo que fue Clau, ¿no? Clau, eh, ya estabas hablando de un nivel simbólico ahí. Pues los niveles de expresión, que son tres, yo voy a hablar de dos hoy, o voy a nombrar dos, y que un nivel realista, digamos. O sea, una foto ahí y lo que estoy tratando de mostrar de la mejor manera posible es a Juan con el micrófono, lo que tiene de fondo, pero básicamente su expresión o demás. Eso es nivel realista, ¿no? O un paisaje determinado. Pero después hay un nivel abstracto también, y el nivel simbólico es lo que vos decías, en donde aparecen otras connotaciones, otras búsquedas, y aparece obviamente, es importante, el lugar, lo que vas a decir, cómo vas a mostrar lo que estás mostrando, y eso va a dar un mensaje determinado que va a tener una lectura para el que ve la foto, muchas veces hasta diferente en distintas personas, ¿no? O sea, nadie dudaría en esta foto que yo les mostré recién, es mía, de que yo quiero que transmitir algo que alguien va a dudar claramente de que estoy transmitiendo. Ahora, si yo de repente estoy en otro contexto, con alguna expresión determinada, estoy en alguna situación ambigua, eh, bueno, ahí puede darse lectura, ¿no? Sí. Y así que bueno, por ahí va la cosa, sí. Alguien, a ver, alguien puso algo en el texto, yo voy mirando con un ojo acá abajo. Yo compongo de diferentes maneras, así que depende del ojo. Bueno, puedo responder. Dice, lo que expresó Clau corresponde al concepto.
dice Rita. Claro, exacto. Muy bien. Sí, hay distintos géneros y hay muchas veces una idea que se quiere transmitir. Con la claridad que queramos, que podamos transmitir esa idea, bueno, ahí va a estar el logro de lo compositivo. Después va a haber elementos y recursos que van a estar, que nosotros vamos a disponer para eso, ¿no? Y ahí aparecen, bueno, los recursos de composición. Y con respecto a esto de que depende del ojo, bueno, me imagino que ojo es una idea que tiene que ver con la capacidad de mirar diferente, de manera analítica respecto a la composición. En realidad el ojo lo que hace es dar información al cerebro lumínica de textura, tono, color, forma y demás, y con eso nosotros nos representamos algo. En fotografía están los mismos elementos, pero bueno, básicamente podemos engañar al ojo con la fotografía, o sea, podemos hacer que aparezca algo distinto a lo que estamos viendo. Eso es lo interesante de la fotografía, justamente, ¿no? Está muy bueno eso. Los recursos de composición sirven para dirigir la mirada al receptor. Claro, exactamente. Muy bien. Exactamente. Bueno, ya estamos armando una idea, ¿no? Una respuesta. Veo que hay varios que ya tienen idea de composición, que está buenísimo, que es un aspecto que a veces se deja de lado o no se toma tan en serio como debería, ¿no? Te digo porque lo veo habitualmente y me pasó a mí en los principios de mi carrera fotográfica, en donde, porque eran momentos en donde no teníamos acceso a tanta información como tenemos ahora, ¿no? O a ver otros autores y demás, ¿no? La era analógica, antes de Internet, ¿no? Digamos, yo empecé muy joven, aclaro, por las dudas. Y muchos creíamos que la cuestión técnica, bueno, estaba bien ya para hacer fotografía. Y después con los años me di cuenta que era el primer paso nomás. Era el primer paso. Y que componer es importantísimo. Aprender composición es importantísimo. Formarse en eso es muy importante. Y no solo es ver otras fotos de otros, sino conocer cuáles son los elementos, los recursos, cómo impacta de determinada manera en el otro, de acuerdo al tema y demás, ¿no? El uso del color, bueno, son todos temas largos. En general se asocia la composición al paisaje, pero en realidad se puede usar y mucho y muy bien en bodegón, fotografía de productos, ¿no? Sí, a veces parece como alguna fotografía publicitaria, incluso parece descuidada la composición y no es así. Bueno, si les parece, arranco con la presentación y de ahí van derivando seguramente algunas otras cosas. Así que pues los aliento a que participen también, ¿eh? No sé si quedó algo más por acá. No. Bien. Bueno, vamos. Me dicen si se está, cuando comparta, si se ve bien y todo eso. Me dicen si está viendo bien. Vamos a ver ahora. Es más grande, ¿no? Bueno. Sí, se puede ver. Un poco, bárbaro, gracias. Un poco veníamos respondiendo un poco esto, la pregunta y demás. Hola Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De Chaco, mirá, bueno, bienvenida. La magia de las comunicaciones. Me alegro. Bueno, vamos a ir avanzando. A ver, yo siempre empiezo con fotos de clásicos, de autores clásicos, porque son los que a mí me marcaron, los primeros que tuve acceso y me encantaban. Por ejemplo, Ansel Adams, ¿no? Fotógrafo de paisaje, de naturaleza, norteamericano. Y bueno, extraordinario en cuanto al recurso técnico
el proceso analógico, la técnica en la toma, en cuanto a la exposición, pero la iluminación también, no solo la exposición, porque exponer no es, no es todo, es solo una partecita, ¿no? Exponer es la cantidad de luz al sensor que llega por el control de los mecanismos que tenemos para exponer, pero después la iluminación hace a los volúmenes, las texturas, los tonos, los contrastes que vemos acá, ¿no? Y después el revelado y la copia analógica, pero la composición se lo reconoce como un gran exponente de la composición de paisaje, ¿no? Entonces por eso siempre muestro, y me gusta que también sigamos estos autores, ¿no? Que lo que demuestran básicamente, hoy que estamos tan pendientes de la cuestión técnica y que año a año evoluciona, a veces más, a veces menos, porque a veces es más comercial la evolución, ¿no? Parece que la evolución es extraordinaria y en realidad es más o menos lo mismo, pero le cambian el número a las cámaras. Y otras veces hay saltos tecnológicos que se han dado en las últimas décadas, ¿no? Pero en este momento, estos autores, está bueno ver que pese a las dificultades y las limitaciones técnicas que tenían, y todo lo que implicaba tener una buena copia, porque si no te quedabas en nada, digamos, con el negativo no hacemos nada. Teníamos que llegar a una buena copia. ¿Cómo lograban hacer extraordinaria fotografía, ¿no? Entonces está bueno eso para entender que no es el equipo lo importante, que salvo el trabajo que uno haga, ¿no? Si uno va a hacer un trabajo de fotografía científica y necesita un lente macro y determinado equipamiento, lo va a tener que hacer, lo mismo que hace fotografía en alta velocidad y demás, ¿no? Pero en general, la fotografía que podemos hacer y disfrutar, ya sea en el ámbito aficionado, ¿no? No necesitamos grandes equipos para hacer grandes fotografías, ¿no? Necesitamos más que nada conocimiento de la iluminación. Obviamente la técnica es la base, ¿no? La técnica es paso 1, digamos. Después tenemos la composición como otro importantísimo, ¿no? Y después, bueno, Cartier-Bresson, que se lo conocía más por la espontaneidad o los recursos del momento, ¿no? El lenguaje fotográfico puro, es decir, el clic, pero que yo descubrí durante muchos años una composición cuidada en muchas fotografías. En otras no tanto, pero hay muchas en las cuales no solo está el momento decisivo, el instante decisivo como esta foto es recontra conocida, ¿no? Podemos, incluso es parte de muestras itinerantes que van por el mundo, o que hay en museos también, copias, museos de fotografía, ¿no? Pero acá el punto de vista, por ejemplo, el punto de vista es clave, picado, o sea, alto y hacia abajo la cámara, ¿no? El ángulo de la cámara, la posición del ciclista, el juego de las líneas, que es un elemento básico, ¿no? De la composición, las líneas, cómo parecen dirigir la mirada ahí, esa especie de marco que generan los elementos pared y baranda y cordón, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y después, algo más actual, en este caso, el famoso fotógrafo de Nat Geo, que es, bueno, que aparece con el nombre siempre Latsinski, que es extraordinario, fantástico, pues, aparte, yo siempre, en este caso, vamos a ver también al final de la charla, vamos a ver fotos de estos autores de National Geographic. Yo los suelo elegir porque nos muestran el mundo, ¿no? O sea, tienen el mundo a disposición y bueno, y realmente son excelentes, ¿no? Entonces, está muy bueno verlos. Y fíjense en este caso, cuántos recursos hay puestos para impactar, ¿no? Porque lo difícil hoy en fotografía, me estoy adelantando un poquito a lo que viene, pero bueno, es impactar, porque vemos tantas imágenes, vemos tantas fotos, que impactar con fotografía, más allá de lo que para uno sea importante, ¿no? Porque si uno le saca una foto a un hijo, un padre, un abuelo, claramente eso tiene un valor para nosotros enorme, único, y eso es un tesoro para nosotros. Pero cuando nosotros queremos mostrar a otros, queremos llegar a otros,
impactar, que es decir, que alguien se quede interesado en nuestra imagen, eso es más difícil. Y en este caso está el uso de la distancia focal, ¿no? El objetivo, el gran angular, que genera toda esa sensación de que estamos muy cerca, nos mete a nosotros, el espectador, cerca de lo que estamos viendo. El tema de la iluminación, la altura del sol, el momento del día, la ubicación, el momento en el cual está sacada la foto, igual hay una aparente, ¿no? Superposición del sol y demás, ¿no? Un ocultamiento parcial. Bueno, la posición de la cámara desde abajo. Bueno, un montón de recursos puestos ahí para parte de un reportaje, ¿no? Maravilloso, dice Rita. Sí, excelente. Algunas preguntas, ¿no? Decíamos, vamos a tratar de responder al planteo de para qué sirve la composición, teniendo en cuenta, ahora vamos a ver, a tratar de llegar a una definición y los elementos que se utilizan para componer, sería muy largo, ¿no? Pero por lo menos para que nos pongamos de acuerdo. Una de las cosas que queremos puede ser impactar, como decíamos. Una vez un alumno en una clase me dijo, a mí me gustan esas fotos, en el inicial, el curso inicial, me gustan esas fotos que te pegan una piña en el ojo, digamos. Es como que pues, claro, otros me han dicho que te dejan con la boca abierta, ¿no? O que te quedas mirándola. Bueno, a veces queremos eso, ¿no? Impactar. También podemos querer comunicar con claridad, ¿sí? No necesariamente impactar, pero sí decir, bueno, quiero mostrar esto, ¿no? Esta situación que estoy viviendo, que estoy atravesando, y quiero que cuando se vea la foto, claramente aparezca este momento, esta sensación que este momento que estoy viviendo de felicidad, lo que sea. O si quiero, para otros, imagínense que somos fotoperiodistas, por ejemplo, ¿no? Y queremos comunicar algo. Bueno, comunicar con claridad no es fácil en una fotografía. Y para eso, entre otras cosas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que queremos comunicar? Eso es importantísimo. Emocionar, sorprender también, ¿por qué no? O sea, hay un abanico, ¿no? De emociones ahí, cuando hablamos de emociones, porque sí, bueno, emocionar. Bueno, hay dentro de los Pulitzer, de los premios Pulitzer, que son el premio muy importante para fotoperiodistas, ¿no? Hay fotos realmente impactantes que comunican con mucha claridad lo que quieren, lo que quiere el autor, pero además se emocionan porque es trágico, porque es terrible, ¿no? Porque hay mucha carga en el fotoperiodismo realmente de denuncia o de visualizar conflictos y demás, ¿no? Y situaciones que atraviesa el ser humano. Sorprender, bueno, podemos sorprender con la foto de una mascota en el aire, por ejemplo, un gato que salta, ¿no? A agarrar una mariposa y yo estaba ahí, o mi perrito que viene y que pega un saltito o lo que sea, ¿no? Sorprender se puede hacer de muchas formas también, y se puede hacer conociendo algunas cositas de composición, ¿no? Como, por ejemplo, en qué momento se hace la foto. Una persona, en el momento en el que hace la carcajada y que es fotografiada, eso contiene un montón de cosas, ¿no? Que se la hacen única esa foto. Y también, ¿por qué no?, generar empatía. Esto que decíamos, por ejemplo, yo he descubierto cosas a través de una imagen, y a través de esa imagen lo que me sucedía, a ustedes les ha pasado seguramente también, es
querer conocer de qué va la cosa, qué hay detrás de esa imagen. Informarse, o ¿no? Por ahí una foto de algo que pasa en algún lugar del mundo que ni siquiera sabías que existía, una ciudad, un lugar, y a partir de eso, ¿no? Bueno, acercarse a esa comunidad o a esas personas que le está pasando algo. Bueno, también, ¿no? Bueno, ¿cómo venimos ahí? A ver, alguna pregunta, venían participativos, no sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, algo de lo que venimos hablando, sería buenísimo. ¿No? ¿Tienen ganas de seguir escuchando? Entonces. Sí, sí, está muy claro, muy interesante. Sí. Bueno, gracias. Avanzo y reflexionamos sobre eso. A ver el chat, ¿qué dice? Bien, perfecto. Bueno. Pregunta, ¿no? Ahí está el tema también, ¿de qué se trata componer? Y acá vamos a entrar ya en un montón de líneas o de flechitas que vamos a ir pudiendo sacar, que merecen estudio y merecen tiempo de elaboración también, y que en ningún momento de la charla van a escuchar la palabra reglas. El 90% de los formadores, el 90% de los comunicadores de fotografía hablan de reglas de composición, y yo lo hacía hasta hace un par de años, hasta que, profundizando, me doy cuenta que lo importante es entender qué es la composición y conocer los elementos que hacen la composición y los recursos. Para eso hay un montón de fuentes, obviamente, pero no tiene que ver con por ahí la simplicidad en la cual nos tratan de meter con el tema de las reglas, ¿no? Que incluso veo fotógrafos de muy buen nivel que hablan de esto, pero que en realidad después no las usan, o sea, no usan las reglas de composición. Lo que hacen es ser criteriosos con los elementos que ponen en el encuadre, utilizan bien el color, iluminan bien, o buscan una buena iluminación, porque yo estoy en paisaje, ¿no? ¿Ilumino yo? No. El paisaje es como está ahí. Puede ser que yo busque una iluminación natural en un lugar a las 5 de la tarde en mayo, en determinado lugar, ¿no? Y sepa que ahí voy a tener el sol de un determinado color, con una determinada dirección y calidad, y eso va a generar en el paisaje una inmejorable iluminación. O puede ser que esté nublado y todo sea parejo, los colores estén más lavados, no haya contrastes. Bueno, esas son opciones, ¿no? Pero después también está quien ilumina, o sea, quien puede iluminar en un ambiente, en un estudio, incluso en exteriores. Entonces, ¿de qué se trata componer? Vamos a ver. A ver si me hace caso. Ahí está. No hay mucho texto, pero está bueno que por ahí guiarnos con algunas en las definiciones de esta manera, ¿no? Lo esencial es una de las definiciones que me gusta, ¿no? Del lenguaje fotográfico, que es diferente a otros lenguajes, claramente, ¿no? El lenguaje fotográfico tiene algo único. Hay cosas que podemos tomar de otros tipos de lenguaje, ¿no? Pictóricos y demás. Esperen que tengo acá un problema con esto. O otros, digamos, desde el arte, ¿no? Se pueden tomar otros lenguajes. El lenguaje fotográfico tiene la instantaneidad, tiene el recurso técnico siempre que intermedia. O sea, eso no podemos escapar a eso, ¿no? O sea, salvo que hagamos fotografía estenopeica y que destapemos el orificio por donde entra la luz y listo,
que también hay muchísimo conocimiento puesto ahí, siempre está la técnica. Entonces, el lenguaje fotográfico va a tener algunas cuestiones que son ineludibles, ¿no? Vamos a seguir compartiendo. Pero básicamente, traducir ideas y conceptos a imágenes. Por eso tengo que tener, yo decía, tengo que tener claro qué quiero expresar. Porque si yo no sé lo que quiero expresar, ¿cómo lo expreso? ¿No? Es viste, cuando te queda en la punta de la lengua y no te sale la palabra justa, bueno, si yo en fotografía no sé lo que quiero expresar o sé lo que quiero expresar, pero no sé cómo, es como las palabras, ¿no? O sea, yo puedo explicar algo con las palabras correctas o no, y el otro no me entiende. A ver, explícamelo de nuevo, porque no te entendí, ¿no? Entonces, traducir una idea a conceptos de imágenes, y conceptos de imágenes tiene que ver con la iluminación, tiene que ver con el encuadre, el punto de vista, cómo utilizo los elementos y demás, ¿no? Y es diferente si yo estoy componiendo un bodegón, que puedo poner desde el elemento más grande hasta el más pequeño como yo quiera, incluso elegir el fondo y la base. Bueno, va a ser diferente a un paisaje en donde las cosas están ahí, yo tendré que encuadrar eso, ¿no? Y después, ¿qué es una composición armónica? Bueno, se habla de que cuando entre sus partes se llega a establecer un equilibrio, hay que ver después que cuando hablamos de equilibrio hablamos de pesos también, ¿no? Vamos a hablar de eso si hay tiempo. De manera que el espectador interpreta el mensaje visual de forma clara y sin interferencias, ¿no? Pero el tema del equilibrio depende de qué hay en la imagen. Porque sí, y vamos al ejemplo concreto, ¿no? Si en la imagen hay un solo elemento, es fácil, en general, porque hago un encuadre correcto y hay una sola cosa que tiene un peso visual. Ahora, si en el encuadre hay una, dos, tres cosas, ya ahí es más difícil. Entonces, por eso se habla de equilibrio, porque no, en la mayoría de las fotos tenemos más de un elemento. Entonces ahí es donde entra el juego del equilibrio. Por eso a veces se opta por el enfoque selectivo y desenfocar el fondo, incluso el primer plano, para que todo se centre en lo que yo quiero mostrar sin interferencias. Y otras veces no, otras veces quiero que quede todo a foco porque es parte de lo que yo quiero mostrar. Bueno, terminamos con esto que les quiero mostrar y charlamos un poco después. Y vemos fotos en realidad y me gustaría ver fotos. Bueno, para saber cómo me estoy expresando, bueno, hay diferentes niveles, como yo les decía, que uno es el realista documental, ¿sí? O sea, se pone el foco, la iluminación, la exposición, o sea, la nitidez en general, ¿no? Y la exposición, la iluminación, la profundidad de campo, el balance de blanco, todo va en función de una foto que muestre lo que yo quiero de la mejor manera posible. Realista o documental. Después, el nivel abstracto, donde distorsionamos, en el caso de la fotografía, puede ser que uno fotografíe algo que ya es abstracto de por sí. Si yo fotografío una textura en un primer plano de un tejido, por ejemplo, y parece cualquier otra cosa, o me acerco a una pared y ya hay elementos que no están en la imagen, ¿sí? Y que terminan siendo algo abstracto, o puedo yo distorsionar la realidad con la fotografía y hacerla abstracta. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Bueno, el nivel realista se basa en captar la realidad tal cual la percibimos. Son imágenes que buscan informar sobre lugares, personas, etcétera. Por ejemplo, paisaje, ¿no? Un ejemplo clarísimo, en este caso de paisaje. A ver, acá tengo un mensaje
Rita, hay que conocer las reglas de composición para luego romperlas. Sí, en realidad, no. Hay que conocer de composición en realidad. Esa es mi opinión después de haber estudiado autores que hace mucho más años que yo, ¿no? que estudian composición. Y en realidad no tiene sentido tener una regla para romperla. Es como decir, bueno, existe la ley de gravedad y acá, y de repente, la rompo. No se puede. En realidad, hacia el final vamos a concluir por qué no. Otro ejemplo, ¿sí? En este caso, la guitarra de mi esposa. El perro de mis hijas. Realista, ¿no? La huerta de cuarentena. Cómo, digo, mostrar detalles, ¿no? Textura, volumen y demás de algo que está creciendo y que después nos comimos. Bueno, y acá algo interesante que aparece, que es cómo hacer que algo realista pueda tener una carga abstracta, ¿no? Y bueno, por el tipo sujeto, el encuadre, el posicionamiento de la toma, el tono, puede ser cuando uno busca esos contraluces, por ejemplo, muy extremos, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, veamos algunos ejemplos para que veamos. Acá tenemos lo que estoy fotografiando, ¿no? Decíamos, el sujeto u objeto a fotografiar. Obviamente, mi cerebro llega a detectar por la información que tiene que estamos hablando, pero tiende a ser más abstracto que realista, y la posición de la cámara es no habitual, ¿no? Que es de abajo hacia arriba, o contracenital y demás, ¿no? Bien, después tenemos, por ejemplo, un acercamiento con una profundidad de campo muy limitada hace que algo deje de ser concretamente realista y pase a ser, bueno, vaya hacia una abstracción, ¿no? O, por ejemplo, decíamos, el encuadre. Por el encuadre, por el tono, también el contraste y demás. Misma persona, dos formas de transmitir diferentes. Lo mismo. Acá tenemos un contraste elevado. Lo que está bien expuesto es el fondo. El primer plano queda con mucha diferencia en la escala tonal y obviamente en la cámara eso, en el sensor, resulta así, ¿no? Nivel de contraste alto. Entonces dejamos de tener textura, color y detalles, ¿no? que hacen a la estatua y terminamos en una silueta. Como para entender un poquito lo que decíamos anteriormente, ¿no? O este tipo de juego que se puede hacer en estudio también, de iluminación. Y bueno, y el nivel abstracto, como decíamos, supone la distorsión de la realidad. Necesitamos conocer la técnica y usarla de forma inusual. Y obviamente que excluye el realismo como forma de expresión, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Otro, en este caso cuento como la hice, con la misma flor, pero con múltiples exposiciones, es decir, expuestas 4 veces con 4 destellos de flash distintos, con fondo obviamente negro o subexpuesto lo suficiente, ¿no? De ahí tenemos la transición entre un nivel y otro. O el famoso Ernst Haas, que hacía este tipo de fotografía con movimiento, digamos, con tiempos de exposición prolongados y demás para generar este tipo de efecto. Bien, y para terminar, ¿por dónde habría que empezar a ver el tema de la composición? Después vamos a descubrir para qué sirve, ¿no? Vamos a descubrir qué sirve para todo lo demás, todo lo que decíamos, pero tengo que saber cómo impactar, cómo transmitir adecuadamente, cómo llegar al espectador que ve mi foto y contar de la mejor manera, ¿no? Entonces, los elementos, es como, bueno, ¿qué elementos tenemos para escribir, ¿no?
bueno, las letras, los signos de puntuación, etc. En el caso del lenguaje visual, tenemos unos básicos, elementos básicos, el punto, la línea, el contorno, la textura, la dirección, lo que hace es guiar al ojo, ¿no? Y darle algo más de interés a la foto también, en algunos casos, cuando hay un espacio que recorrer, ¿no? El tono, que veíamos recién en el caso de la estatua, por ejemplo, o los contrastes. El tema del color, un mundo dentro de la fotografía y del arte. La escala, generalmente se utiliza el ser humano como referencia, ¿no? La persona. Por eso vemos algo enorme, generalmente, pero en comparación con nosotros. Entonces, bueno, la catedral, un edificio de 10 pisos es enorme, bueno, respecto de una persona, por ejemplo, o de un árbol, ¿no? De un árbol grande es enorme respecto de una persona que está abajo y demás, ¿no? Eso es la escala. La dimensión, es decir, cuando aparece perspectiva, aparece profundidad en la foto. Y el movimiento, ya sea de algo que se está moviendo en la foto o que percibimos que se mueve, también. Bien. Esto es todo por ahora. Vamos a ver fotos, si les parece, si quieren quedar un ratito más. ¿Algún comentario, algo que quieran preguntar o comentar respecto de esto? Vamos a tratar ahora, viendo algunas fotos, de analizar qué elementos fundamentales, nunca es uno, o sea, nunca es solo el uso del color, o solo la cuestión del tono, o solo el uso de las líneas. Son varios elementos. Y hay recursos que son combinaciones de elementos. Por ejemplo, un recurso es utilizar un momento determinado que nos permite la fotografía con una fracción de segundo, la exposición de 1 sobre 200, 1 sobre 500, hago de segundo, me permite a mí tener a alguien que salta, por ejemplo, en el aire, congelado, ¿no? Entonces, eso es un recurso que se utiliza, el momento, ¿no? Para generar sorpresa, interés y demás. Bien, hay muchos más, pero bueno, ya no los quiero aburrir. Bueno, vamos a ver fotos si no hay preguntas. Hasta ahora no se fue nadie casi, así que venimos bien. Y a ver, acá está abierto. Bueno, tengo guardadas algunas fotos desde la página de Instagram, yo decía, de Nat Geo Travel, que es muy variado. Tienen desde fotos muy sencillas no sé, de un pueblo, una persona, un animal, hasta paisajes inhóspitos, ¿no? O lejanos, o increíbles, o como quieran, el adjetivo que quieran. Pero bueno, como es variado, me sirve. Vamos a compartir. Esto ya fue. Sí, tengo que salir de ahí primero, porque no me deja sino. Bueno. Ahora sí. Ahí tenemos. Bueno. Tengo algunas acá guardadas ya, seleccionadas para compartir con ustedes. En donde vamos a ver distintos recursos. Bueno, esta es la primera que vimos. Y obviamente que va a depender de la situación que se esté atravesando. A ver si podemos verla. Ahí está, un poquito más grande. Va a depender de la situación que estemos atravesando y de qué, bueno, de qué quiere transmitir en ese momento el fotógrafo, ¿no? Recuerden, bueno, vamos a ir analizando la foto y después sumamos alguna cosita más. Si quieren ir ahí tirando en el chat ahora, durante el análisis, o prenden el micrófono y pegan el grito, no hay problema, de a uno, como diría la maestra. O sea, acá entras por las líneas directamente exactamente, a lo que querés, exactamente. a lo que ves. O sea, al fondo de la foto, ¿no? Claro. Líneas
líneas diagonales que te llevan directamente, como un punto de fuga vendría a ser. Sí, son líneas, líneas, dice Vanina, muy bien. Son líneas que no son totalmente rectas, porque las líneas pueden ser rectas, pueden ser curvas, pueden ser más o menos pronunciadas, pueden ser diagonales, rectas, verticales, diagonales, bueno, pueden formar triángulos, pueden formar formas básicas, ¿no? O sea, las líneas también pueden conformar un triángulo o si es, ¿no?, cerrado, un círculo. Y en este caso, la posición de la cámara, del recurso del fotógrafo, claramente es aprovechar esto que desde otra posición se verían horizontales, por ejemplo. Si Claro. hacemos 90 grados, hacemos horizontales, otro fondo, obviamente, también. Muy importante, buenas tardes, Marcela. Muy importante el tema del fondo. Muchas veces termina siendo o más, en este caso, ¿no?, más importante que lo que uno pone en primer plano. En este caso, el primer plano no es de relevancia. Este primer plano, como decía Mónica, nos lleva hacia el fondo, que es claramente lo principal, ¿no? Siempre hay que, en composición, y yo quiero transmitir algo, quiero decir, bueno, yo quiero mostrar con claridad esto, lo que tengo que saber es qué es el elemento principal, cuál es el elemento principal. Es como si en una obra de teatro nunca supiéramos quién es el protagonista, digamos, ¿no? O sea, tiene que tener, acompañarse por recursos para que nosotros detectemos eso y la persona que lo vea de la mejor forma posible. En estas composiciones complejas es importante el orden, la posición de la cámara y demás. O sea, acá levantar la cámara, por ejemplo, ¿no? Hubiera sumado cielo que no tiene ningún valor. Esto es ese cielo que ya vemos que es celestito y nada, ¿no? Salvo que uno quiera mostrar algo muy chiquito en una inmensidad, en un vacío. Sería otro recurso. Acá alcanza. Hay algo que se llama proporciones en paisajes, que tiene que ver con cuánto, a partir del horizonte, uno reparte, ¿no? Es un video que subí el miércoles de composición, si quieren verlo después en el canal de YouTube, es cortito, son 5 minutos. Claro, muy bien, Gisela, perfecto. El elemento dominante y el elemento secundario. Es así. A veces hay, que son algunos que pueden llegar a distraer incluso, ¿no? Entonces por eso es importante detectarlos. ¿Cuál es el principal? Lo secundario, a veces algunos rellenan el espacio porque no tiene sentido que haya ¿no?, una nada, porque recuerden que hay espacio en la fotografía. En algunas fotos hay espacio. Si yo me alejo de la cámara, lo que voy a hacer es aumentar el espacio que haya o por derecha o por izquierda, por arriba y por abajo de mi retrato. Por ejemplo, si yo me acerco, completo el encuadre, el espacio de lectura, lo completo con la figura en este caso, ¿no? A ver, tengo más comentarios, me gusta, ¿eh? Color. Bien, bueno, acá el color, vamos a ver, que ahora vamos a ver si en varias el tema del color. Se utiliza un teleobjetivo porque si bien tiene profundidad, el fondo no se achica, está a la misma altura de las casas. Claro, bueno, es un recurso que se suele utilizar, sí, las distancias largas para comprimir, ¿no?, la perspectiva, acercar un poco los planos, sí, sí, sí. Es probable, no sabemos cuál es la distancia focal, pero sí. Acá aparece ahora otros personajes en la foto que cambian totalmente lo que se está transmitiendo, ¿no es cierto? Acá es el lugar y acá es las personas, son las protagonistas en el contexto en que están. Después está la iluminación que se busca o se encuentra. Sí. Sí, no, aquí iba a decir que también el peso del color está como
lo tenés más en primer plano. También te llama mucho más la atención por eso. Peso visual, digamos. Las bolsas amarillas, es como que te llama más, lo tenés más en primer plano. Exacto. O sea, Sí, es como que el fondo no tiene tanta importancia, queda más. exacto. Exacto. O sea, bueno, yo lo vi así, no sé. Sí, sí, por supuesto. Acá, a ver, decíamos el tema del color. En la anterior tenemos mucho verde, que es un color frío, que transmite cierta calma, ¿no? Y tranquilidad. Son colores más bien que se alejan, ¿no? Fíjate que en contraposición, esa naranja que tenemos ahí a la izquierda de las casitas, cómo contrasta, cómo llama la atención respecto del otro, pero es porque hay mucho verde, no por otra cosa. En cambio acá, el color pasa a ser central, porque ¿qué pasa? Además de haber personas que nosotros siempre vamos a considerar lo principal en la foto, además están en primer plano, sino que están muy de fondo y chiquititas, sino que están en primer plano, o sea que ahí el fotógrafo sabe perfectamente cómo componer y qué quiere mostrar y demás, ¿no? Y le da contexto, o sea, el fondo, el escenario es hermoso, es un escenario, todo lo que está pasando ahí, y muy oriental además, ¿no? Mucho verde, fotógrafo japonés, ¿no? Típico, ¿no? De los jardines japonés también, donde hay muchos tonos de verdes, no hay color, no hay flores ni demás. Y acá aparece el amarillo de las bolsas, claramente, como, sí, como decíamos, acento de lo importante, ¿no? Que el ojo se queda ahí claramente, o se ve atraído, y después hay una diagonal que nos lleva también hacia el fondo, ¿no? Yo por lo menos veo reforzada la dirección de la mirada, la veo hacia ahí, más que nada. Así que es importante acá la posición de la cámara, está algo picado, ¿sí? De arriba hacia abajo. Eso acentúa y aparece con más fuerza esa línea atrás diagonal que nos lleva hacia la izquierda. La cámara más baja hubiera borrado directamente esa línea, ¿no? Ese caminito. Bien, tenemos más en el chat. A ver. Son colores complementarios. Bueno, depende. A ver, ¿en cuál foto? Dimensión, sí, ahí está la dimensión. Tiene más armonía y la perspectiva. Sí, perfecto. Ahí, claro, el recurso de la perspectiva acá también, ¿no es cierto? Toda esa idea que nosotros tenemos en la foto de que deberíamos caminar un ratito hasta llegar a las casas, es porque está esa línea y ese punto de fuga y demás, ¿no? Y además, la lejanía, bueno, fíjense que atrás de todo aparece como más una pérdida de nitidez también, que tiene que ver con lo atmosférico, eso por la distancia. Bueno, no me quiero ir mucho. Bueno, acá el tema de los colores. Contraste es este, ¿no? Contraste de color y el amarillo, ¿no? Amarillo y rosa sobre el verde. Y después el resto sí hay armonía en el resto. Bueno, avancemos con otra foto. A ver, acá tenemos algo simplificado, porque está bueno pasar por distintas cuestiones. Esto está muy simplificado y muy resumido, ¿no? Porque desaparece la expresión de las caras, incluso que podamos nosotros tener más información sobre las ropas y todas esas cuestiones. Entonces queda resumido a figura, bueno, silueta, una forma, contraste tonal muy elevado por la posición de la dirección de la luz. Y queda resumido a qué cosa, a ver, qué es lo que nosotros recibimos de esta imagen, básicamente. Mejor dicho, contraluz. Líneas, ¿no? Ah, perdón, contraluz. Sí, contraluz. ¿Qué es lo que nosotros...? Siluetas y contraluz. Sí, pero ¿qué termina quedando? Abstracto, sí, es un... a ver, no es una foto netamente abstracta, sino que es una foto
de base realista, digamos, sobre algo real, que yo podría ver perfectamente poniéndome del otro lado, a cada persona, su vestimenta, el color de su ropa, la textura, la cara que tiene, si tiene barba, si no tiene barba, etcétera, por el contraste tonal que decíamos hoy, ¿no? O sea, la carga abstracta de esta foto, de algo real, obviamente, ¿y cómo se logra? Por el contraste de tono, por el contraluz. Desaparece el color, la textura, las formas solamente quedan en silueta, desaparece el volumen también en algunas cosas, ¿no? El plano picado está muy marcado, sí, está picado. Es una foto conceptual, transmite alegría, dice, bueno, ahí está, ¿ven? Ahí aparece una sensación, una emoción, mejor dicho, la alegría. Falta color, obviamente, solamente está el azul. Bien, me gusta que participen, muy bien. Excelente. Alegría. Plano contrapicado, no picado. Contrapicado, Perdón. sí. Contrapicado, sí. Contrapicado. A mí lo que me transmite es ese momento de hacer fuerza. La fuerza que están haciendo los muchachos. No sé por qué, tendremos que leer acá, ¿no es cierto? Traducir eso, que dice el costadito, pero tiene que ver evidentemente con el trabajo, ¿no? Con un trabajo determinado, con alguna cuestión en particular, o entrenamiento. Entrenamiento marín, dice, ¿no? Habla de Estoy traduciendo en vivo. Sí, pero mujeres son. Los marines. Son mujeres que están trepando la soga. Claro, o sea, es un entrenamiento. O sea, a mí lo que me transmitió es eso, el esfuerzo que cuesta, porque yo he intentado hacer eso. Y la verdad que es dificilísimo subir así, sin nudos y sin la posibilidad de enganchar. Bueno, ahí se están enganchando los pies, ¿no? Entrenamiento, perfecto, Rita. Claro. Entonces, ahí todo queda resumido a ese esfuerzo, a ese momento que sí se puede percibir en la foto. Bien, ¿qué más? A ver. Se deben reír al hacerlo. No sé si se ríen, yo no me reiría tanto. No sé. Pero bueno, algunos capaz que de repente se cae, ¿no? Y demás. Aparte, el recurso del contrapicado, ¿qué hace? Que desaparezca la base, la base de la foto, entonces queda todo en el aire. Eso refuerza más la idea de esfuerzo, ¿no? Ahí está. Cuidado de eso. A ver, acá, por ejemplo, tenemos, bueno, ¿qué aparece como elementos de lo que hemos dicho básicos, ¿no? Para componer. Textura. La textura. ¿Ves la textura? ¿Y por qué aparece la textura? ¿Está reforzada la textura? ¿Por qué? Por las sombras. Las sombras. Por las luces Por y la las luz. sombras. Por las luces y Por sombras. la sí. inclinación de la luz. Exacto, luz rasante. La luz rasante hace que aparezca la Claro. textura en estas, que es muy delicado, ¿no? Claramente, por eso siempre se suelen elegir, ustedes van a ver en estas fotos, en la mayoría, el atardecer o el amanecer. Los Sí, extremos, es lo que donde hay hablábamos más, hace un rato. donde hay más riquezas, ¿no? Sí. La luz rasante trabaja sobre el volumen. Claro, textura, las perfecto. texturas que necesitan, digamos, de las sombras para revelarse en nuestros ojos, o, claro, sí, las sombras que nos permiten entender el volumen. Por eso muchas veces, muchas personas cuando ven esos días nublados, un poco se desalientan para hacer fotos porque les falta esa fuerza que tiene que ver con el contraste tonal, luz con de el colores. brillo. Exacto. Bueno, acá tenemos el recurso del contraluz, el tema de la calidez, ¿no? Del color, en este caso del dominante, color. que es naranja. Bien, aparecen las líneas verticales como elemento básico de composición y el punto en el caso del sol, que aparte de ser la parte más luminosa de la foto es la que tiene más atractivo, y al hacerla coincidir con la copa del árbol, que es el elemento principal, es como un golazo, digamos, porque es Claro. el elemento más grande que está en primer plano y encima está el sol allí, bueno, es como que está todo dado para que la foto sea impactante, ¿no? Te invita a entrar ese sol Claro, directamente. es hermoso, hermoso. Ahí esperó 3 horas para llegar a Sí, hay que tener paciencia, ¿no? No Me lo es imagino ahí. cosa, no es fácil.
Bueno, acá aparece, Mientras puede estar el uso del teleobjetivo macro, ¿no? O sea, puede ser, porque acercarse mucho a estos bichitos no siempre se puede. De noche se suele hacer con más facilidad porque no te perciben, digamos, y se hace por ahí un disparo de flash en algún momento determinado y después se van. Pero bueno, acá el recurso del fondo bien negro destaca totalmente lo que queremos fotografiar. Obviamente no tenemos ninguna distracción. Eso suele ser un problema en macro o en este tipo de detalles donde lo de atrás me termina complicando. Entonces o tengo que desenfocarlo bien o tengo que, en este caso, usar un fondo negro. A veces se coloca algo blanco por detrás también. Ese fondo, perdón, en esa foto que estará sacada en un ambiente natural, ¿cómo se logra con la luz ese Yo fondo? me juego que es de noche o es tarde Vos ya. tiene edición. Hay un flash y el fondo queda negro, porque si no es de estudio. Porque no está desenfocado. O si vos ves el recorte del borde de la hoja, no está desenfocado. No, y puede Se ve, ser que haya un diafragma, un trípode, un diafragma bastante abierto, y está que sea buenísima. un lente de 180, 105, 200, y no hace falta, digamos, demasiado, podés lograr profundidad de campo interesante ahí. Con eso, Como con para esos lograrlo. recursos. Sí, sí. Está Bueno, buenísima. punto de vista, ¿cómo se ve el uso del punto de vista del gusano? ¿Vieron? El punto de vista del gusano, acá está. Este, ¿no? Miren qué interesante. Aparece un poco también lo simbólico, si se quiere, un mensaje, ¿no? Esto de el resurgir o el surgir del cemento y de todo lo artificial desde lo natural. Parece como un juego a propósito hecho del autor acá. Interesante. Después, acá aparece la figura humana, un poco jugando con la escala y con el contexto, ¿no? Yo también, digamos, si hubiera estado allí, me hubiera encantado tener el personaje típico de esa cuadra, de ese lugar, pero también mostrar en dónde vive y cómo es el lugar. Y después está la opción, si es un reportaje, de acercarse y hacer el primer plano, plano medio, la persona sentada en esa silla, que seguramente debe pasar horas, ¿no? Allí mirando a quién pasa, charlando con los vecinos. Me parece todo ese juego después que puede entrar dentro de un reportaje, ¿no? Pero como toma, me parece general, me parece extraordinaria. Y acá aparece el tema de la dimensión, de la Perspectiva. perspectiva. Sí, muy lindo. Podría decirse que si estaba más en diagonal la pared esta de la señora, podríamos hablar claramente de dos puntos de fuga, ¿sí? En este caso como que más difícil, Claro. pero allá sí se ve. Y es muy interesante esa profundidad que se logra con eso. Entonces, ese recurso está buenísimo. Muy bueno. Después, por ejemplo, hay muchas donde aparecen personas en el contexto, ¿no? Digamos, esto de abrir el plano, fíjense que se muestra una sola foto. Bueno, Carolina, accede hasta ahora, bien. Muchas fotos donde donde vale mucho el lugar, ¿no? Que para nosotros es exótico, digamos, ¿no? Para la mayoría, digamos, de los que no son de esa región. Entonces, el tema del contexto es muy importante. Bueno, aparece también el tema de la escala, de que podemos percibir el tamaño del lugar, el tema del color, como recurso. Hay una composición simétrica, ¿se ve? Interesante. Vamos a ver con acá, por ejemplo. Bueno, este es un poco más clásico, ¿no? Por ahí la vista. Percibimos un día nublado. Eso hace que, ven que esté todo, la luz suave, no haya
esa presencia de sombras más marcadas, y los brillos se apagan un poco, y este color queda, que se llama colores apagados, ¿no? O sea, sin luminosidad, pero que se destacan. Digamos, lo que tiene a favor ahí el fotógrafo es que el elemento principal, los personajes de la foto, tienen colores que contrastan con el entorno, entonces es más fácil, digamos, percibirlos, pese a que la toma es amplia, ¿no? Y generosa. Bueno, acá, digamos, uno va a fotografiar esto y no necesita mucho, digamos, más que se vea. Está todo ahí. Esto, está todo, exactamente. Hay que elegir bien el encuadre. Bueno, acá hay un fondo muy propicio, ¿no? Hay un escenario propicio, sin otra persona que pase por detrás. Digamos, esto no le sucedería a un fotógrafo de estos, claramente, porque no forma parte de la composición, ¿no? Alguien que pasa por detrás, Claro. un cartel o demás. Sí puede suceder, y sucede mucho, en que el fotógrafo lo que hace, aunque no sepa el idioma, es hacer esto. Pónganse acá, porque ahí hay un cartel, hay una persona, un puesto, lo que sea, pónganse acá. Por favor, esto es un segundo y saca la foto, ¿no? O por ahí hay sombra y sol, luz y sombra. Entonces, no, vengan para acá que les da directamente el sol. Esas cosas sí, porque hacen a la foto, ¿no? Muy importante. Bueno, bien, acá tenemos una foto, también tiene mucha carga por lo exótico, ¿no? Por el lugar y demás. También, Punto de fuga está muy marcado. El claro, punto de fuga, simétrico. justamente, sí. El punto de fuga Y que la coincide, esto es simetría. importante, que coincide con el Con la elemento persona. principal. Mm. Exactamente, ¿no? Que Hacer te lleva coincidir. directo a ver eso. Claro. Exacto. Aparte tenés las líneas de lo que es el puente, que, o sea, convergen en la persona también. También. O sea, como que, Sí. o sea, tenés 4 líneas diagonales que convergen en la persona o en el Exacto. punto de fuga. Sí, sí, sí. Sí, Muy tal cual. interesante la foto. Sí, muy interesante. No, va directamente ahí. Sí, exacto. Después tenemos el juego que se da en este sentido que parece algo espontáneo, ¿no? Parece una búsqueda espontánea, y está muy bueno porque, ¿qué pasa acá? Tenemos una persona centrada que claramente nos está diciendo, este es el personaje que mira a la cámara aparte, muy bien iluminado y demás, y después tenemos otros dos personajes secundarios, pero que están, por ejemplo, el nene podría estar oculto detrás de ella, o parcial, o se puede ver cortado en la imagen y no sucede. La otra persona va en dirección hacia el nene. Digo, hay una serie de cosas que quizás llevan un tiempo y no sé si son cuestiones del azar, sino de estar esperando o aprovechar el momento también a veces, ¿no? Bueno, acá tenemos el clásico ejemplo de clima, atmósfera, que lo transforma todo, ¿no? Desaparecen los contrastes, digamos, ¿no? O sea, es una foto que baja mucho el contraste, este tipo de clima, que la luz, hace que la luz se transforme de alguna manera, ¿no? Y se llega a percibir igual la foto, pero lo que transmite esta foto, no sé si les pasa a ustedes también, es lo que ocurre en ese lugar, ¿no? Transmite lo duro del clima, digamos, ¿no? Claro, sí. La tormenta. Tormenta, exactamente, pasa una Claro. cosa árida y demás. Acá tenemos, bueno, no, hablen ustedes. A ver, digan ustedes. Qué larga esa foto. Bueno, igual que en otras, entrás por las diagonales Al punto de fuga. al punto de fuga, y en el recorrido visual, o sea, ves los molinos de viento, pero también entras al fondo de la imagen, por la diagonal, por la calle, Y con está esta línea punteada que también como que me lleva al fondo. Esto. Y divide justo al medio lo que es la Esto. parte de paisaje y la parte de cielo, Sí. justo a la mitad.
Hay un Que esté recurso. nublado hace que los colores se vean. Podés hacer distintas lecturas de esta foto, porque, o sea, por un lado tenés la calle que te lleva al fondo, Sí. tenés esta línea verde que también te lleva hacia el fondo. Sí. Hacia Los molinos. el lateral izquierdo tenés los molinos de viento, tenés el cielo, hay distintos planos para verla, Y la Sí. línea del horizonte que está muy centrada al medio de la foto. tal cual. Corrida. Bien. Mm. Hay un recurso que, no un recurso, en realidad, a ver, lo explico de esta manera. Cuando uno fotografía, en este caso se nota que hay un límite, ¿no? Un límite. Se llama, sí, teoría de límites, que es las costas, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Tiene cierto atractivo eso. Fotografiar lo que pasa entre la tierra y el agua, por ejemplo, ¿no? Esa transición. Eso ya por un lado está usando ese recurso. Además está el tema de la diagonal, como decían ustedes, bien detectaron el tema de la profundidad, de la perspectiva, pero eso es cómo se posiciona el fotógrafo, no es casual, ¿no? Obviamente, en diagonal. Crea una diagonal. Utiliza lo que se ve, si ven la foto es cuadrada en Instagram, se nota que es un encuadre vertical que hace. Y además hay un equilibrio. ¿Cómo se logra el equilibrio en esta foto? Porque tenemos 2 o 3 elementos que son los principales, otros que son secundarios, incluso podemos decir algunos que rellenan el espacio. Tal vez porque la porción, la porción más grande que tengo es sobre los molinos de viento, el gris donde parece que hay no sé si es una embarcación o no llego a distinguirla bien. Embarcación. Bien, es decir, entre la línea verde del pastito hacia el margen izquierdo tengo como más porción mezclada entre el agua donde está esa embarcación y el cielo, me parece a mí, ¿no? Y Bueno. esta otra porción es como más chiquita, la porción donde va la chica en bicicleta. Sí, entiendo. Creo que hay... Es como que perdón, discúlpame, porque me había olvidado lo que tenía que decir. Es como que se compensa tanta cantidad de gris con esto otro que está como más cercano, como, por más que sea más chico lo que se ve. Me parece que compensa ahí. No estoy muy segura. Esto tiene el color más vívido, o sea, tengo un verde, una línea muy directa, entonces me parece que compensa o que equilibra la imagen. Pero bueno, no sé, es mi punto de vista. Sí, yo también No lo sé si que está veo bien. es la cantidad de elementos que hay en cada una de estas fronteras o límites de los cuales hablaba recién Juan Manuel, ¿no? La cantidad de elementos que hay en esta senda, la cantidad de elementos que hay en la porción media, que es la porción de agua, y porque uno puede poner elementos en cada una de las porciones que ve en la foto. Y si se fijan, hay 4 en el fondo de todo el molino, 2 personas, una embarcación, como que a mí me da esa armonía por los elementos, también iba por ese lado. Sí, pero ahí la línea está marcada en el elemento que está en el medio para mí de ver los molinos. Y a su vez tenemos muchas líneas de expresión a la fotografía. Para mí tiene de ida y así horizontal y vertical. Eso es lo que me transmite a mí. Bien, muy interesante, sí, muy interesante. Acá, evidentemente, el fotógrafo ve líneas, ve esas franjas son líneas, el camino, la franja verde, el agua, las líneas, o sea, una línea es un punto de movimiento. La sucesión de puntos, que son los molinos también, por la lejanía, forman otra línea visual. Y hay el manejo de las proporciones, es cierto, el camino y el agua, bastante parecido, y el cielo y la base, el piso, ¿no? También una composición ahí, una proporción casi 50-50 con respecto a la ubicación del horizonte. Y lo que yo decía de equilibrio, bueno, también está la dirección, porque hay una dirección que es hacia allá.
donde va todo, Sí, Claro. no solo la Todo. vista, sí, todo confluye ahí. hay dirección, hay movimiento, y además, lo que yo decía de equilibrio, entre el barco le otorga equilibrio a la foto, porque si no, el peso visual está solamente a la derecha en la persona que va en la bicicleta. Exacto. Entonces, Claro. ahí tenemos equilibrio, y a veces hay que saber esperar, a veces hay que saber ver eso, y bueno, por eso está bueno ver este tipo de fotógrafos que tienen el tiempo también para hacerlo, ¿no? Bueno, no sé si vemos algunas más, o ya pues yo lo había pensado para 1h30. Acá tenemos una búsqueda hacia lo abstracto, ¿no? O sea, jugar, agregarle un componente de abstracción a algo que obviamente que puede ser perfectamente congelado por el fotógrafo y realista, y sin embargo está Parece ese una juego. pintura. Bueno, exacto, hacia lo pictórico, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Claro, tal vez así con eso muestra el movimiento de Claro. todas estas aves, que si lo hubiera congelado a lo mejor no se veía de esa manera. Bueno, justamente, esto que decíamos, generar interés, muchas veces es mostrar de manera diferente lo que nosotros vemos habitualmente en una fotografía o con nuestros ojos. ¿Cómo se ve una fotografía de aspecto realista, con las congeladas así como si fueran, ¿no?, embalsamadas y colgadas en un hilito? Y en este caso es una búsqueda un poco más sutil, digamos, ¿no? Donde Claro. además aparece el manejo de la técnica con un poquito más de destreza, ¿no? También. Bueno. Y la trayectoria, porque uno También. puede ver la trayectoria de esas aves en este juego de movimiento. Es movimiento. Sí, sí. Sí. Claro. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es eso. Hay otro componente, otro recurso, que es agrupamiento, ¿no? Cuando yo tengo un elemento, uno, dos o tres elementos, se conectan de alguna manera, terminan una forma, digamos, de recorrido, o es un punto que me trae la vista. En este caso, el llenar el encuadre de los mismos elementos, se crea esta idea de conjunto, de masa, y eso es atractivo generalmente. Me pasa con los campos de flores, o pasa con no sé, una cantidad de burbujas, de globos, de nubes, donde, ¿no?, llenamos el encuadre con eso mismo. A veces se generan patrones también y hasta texturas con la repetición de ellos. Y en este caso, además se mueven, o sea, lo que hace más atractivo. Por eso, la distancia focal, lo que decíamos del encuadre, ¿no? Y para eso tenemos que tener también los recursos en ese momento. Está bueno que pongan seguir la página, eso está bueno porque así nos mantenemos en contacto también, ustedes y nosotros. Compartirlos con amigos si les gustó, eso también es muy importante porque es la manera que tenemos de mostrar lo que estamos haciendo. Después, otra cosa de interés, si les puede servir, estamos fortaleciendo mucho y enriqueciendo mucho el canal de YouTube. Les puede servir porque hay una sección de composición que va sumando videos semana a semana y una sección de iluminación. Va a haber otras, obviamente, pero por ahora, 2 veces por semana, que es bastante, estoy subiendo estos videos, que ustedes están viendo acá. Así que, si les interesa, es importante que pongan suscribirse para ver los videos nuevos. Comenten, pregunten y sugieran también qué tipo de video les gusta o qué temas les gustaría ver específicamente. Compartir también, como decíamos, con amigos. Así que quería dejarles esos avisitos para que lo tengan en cuenta. Perdón, el canal es Centro de Arte Fotográfico. Siempre, y todo lo que es redes se llama igual, Centro de Arte Fotográfico. Perfecto. Igual yo les voy a mandar, si no les molesta, por mail los enlaces para que si quieran, a lo mejor se olvidan ahora, puedan verlo y compartirlo también. Mejor. Vamos cerrando. La verdad que me encantó, fue una de las charlas que más participación y más interesantes participación hubo, así que les agradezco mucho porque es muy enriquecedor.
Y bueno, y lo voy a repetir. Con ustedes en particular voy a repetir el tema composición, porque veo que además han investigado sobre el tema, han leído. Y así que los voy a volver Hicimos la tarea. a invitar. Hicieron la tarea. Los voy a volver a invitar así directamente por mail. Cada tanto revisen la carpeta de spam deseados, porque muchas cosas, me pasa a mí también, me llegan avisos de cosas y se van a esas carpetas y no las ves. Y a veces algunas son importantes, no todas, la mayoría no, pero algunas sí. Así que les voy a volver a citar para un encuentro así. Y después, bueno, como les dije, si pueden compartir y demás, y difundir, es muy importante. Perfecto. Sí, Bueno. sí, por supuesto. Bueno. Les agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. A vos. Juan. Realmente Muy buena buenísimo. la charla. Muy interesante. Aparte, muy lindo grupo, chicas, la verdad. Es Muy bueno. participativas. Es verdad. Bien, bien. Buenísimo. Un Bueno, saludo para todos. Esperemos Gracias. que nos Nos vemos veamos muy bien. entonces. Gracias. Hasta la Chao, chao. próxima. Gracias. chao, chao.